La primera pregunta, empezando por Josué, es ¿a qué confesión religiosa perteneces y cuáles son sus rasgos teóricos más importantes? Aquí hay un poco de spam ya porque yo ya he desvelado que es cristiano, pero él lo va a explicar más específicamente. Es una pregunta que es irónico, porque entre los otros dos compañeros seguramente conocéis más del cristianismo que de la Wicca, que seguramente habréis tenido que buscar en internet de cómo funcionaba. Cada uno de ustedes tenéis una experiencia personal solamente con el cristianismo, como personas que os habéis criado en un contexto más o menos cristiano. Por lo cual, cuando pensaba en responder la pregunta, pensaba qué interesante sería lanzar la pregunta a cada uno de ustedes y escuchar vuestras respuestas, porque probablemente por vuestras experiencias con el cristianismo tendréis respuestas probablemente diferentes a las mías. Y la primera cosa que quería decir es que si en nombre de la religión cristiana algún líder, autoridad, habéis sentido rechazo, abuso o dolor, lo siento de corazón, de verdad. Lo siento de corazón porque es un atentado per se contra la figura histórica de Jesús de Nazaret. Y sí, quería aprovechar este momento para decir que creo profundamente que el Dios cristiano odia con todas sus fuerzas el abuso espiritual y cualquier tipo de abuso de poder que se ha hecho en el nombre de Dios a cualquier ser humano, que es sagrado por definición. Y aun con todo esto, con este preliminar que os hago, puesto que tampoco necesito tanto tiempo, estaba pensando, oye, ¿cómo puedo explicar de manera quizás sencilla qué es el cristianismo, en qué consiste? Y me vais a perdonar que abra las Escrituras Sagradas. Lo escribe esto Mateo, el historiador y amigo de Jesús. Y dice lo siguiente: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y le siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa, Mateo, mucho recaudador de impuestos y pecadores, llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos, los líderes religiosos, vieron esto, preguntaron: ¿por qué vuestro maestro come con pecadores y con recaudadores de impuestos? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero id y aprended esto. Lo que quiero es misericordia, no sacrificios. Porque he venido a llamar a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y me pareció interesante porque creo que hay tres cosas de este texto extraordinario que creo que definen bien el cristianismo. En primer lugar, escuchar la voz de Dios. Dios habla y Mateo escucha. La segunda cosa es que la voz de Dios le dice: sígueme, y Mateo le sigue. Y en tercer lugar, el llamamiento de Jesús no es para los justos, es para los injustos. Y a veces en el cristianismo hemos confundido esto y hemos pensado que el llamamiento de Jesús era para un grupo de gente que estaba bien, un grupo de gente cool, maravillosa, santa. Y justo lo que dice Jesús es: oye, que yo no quiero sacrificios, que el cristianismo no va de sacrificios, va de misericordia, que no vengo a por los sanos, sino a por los enfermos. La Wicca se conoce muy poco y lo malo que tiene la Wicca es que se conoce muy poco y mal. Mayoritariamente mal. Entonces, cuando empezamos a hablar de Wicca y tienes que hacer un discurso muy importante primero para poder ubicar a la gente de lo que estamos hablando. Wicca es un término protoindoeuropeo que se gesta ya por el Calcolítico y que viene a significar el intermediario entre los dioses y los hombres. De hecho, el latín víctima, que era el sacrificio de la ofrenda, viene de ahí, de la palabra Wicca, ¿no? Y es un arcaísmo muy importante, además polisémico, utilizado en todos los cultos indoeuropeos. Encontramos diferentes palabras que tienen este origen. Puede ser, por ejemplo, oikos, casa, como casa, lar, lugar de encuentro, casa del clan. Tienes otros términos como santo, etc. Hay unos estudios etimológicos bastante importantes que desarrollan el término Wicca
lo remontan, porque el estudio del indoeuropeo tiene que ir hacia atrás en vez de hacia adelante, y entonces lo remontan hasta el Calcolítico, que es la época en que los pueblos indoeuropeos se asientan en Europa y en la cuenca mediterránea. A partir de ahí, los diferentes pueblos, una vez asentados, se van desarrollando su propia cultura, sus propias especificidades religiosas, y es donde nacen las primeras religiones, la germana, la helena, la latina, la céltica, etcétera. Y es ahí donde se va arraigando el concepto de Wicca, una serie de tradiciones dentro de la Wicca, como son, que viene de herencia paleolítica, es el culto a los muertos, el culto a los antepasados, se siguen respetando los santuarios neolíticos, la cultura megalítica, los cultos megalíticos, se cree en la vida después de la muerte, por supuesto, son unos cultos politeístas, animistas, idólatras, donde no hay un complejo de sensación de estar haciendo algo malo por utilizar la imagen para identificarte con lo divino. El satanismo es un sistema que tiene a Satán en el centro y que se tiene como una figura al menos más o menos positiva. No es que se le entienda necesariamente como el bueno en términos, sin ningún ápice de duda de la historia, pero por lo menos sí que se le ven cualidades o se le considera un ser, ya digo, al menos neutral. Se utiliza muchas veces a la ligera, de todas formas. No considero satanismo a los Rolling Stones, al igual que no considero satanismo que cualquier autor del romanticismo que a través de una obra literaria o una escultura, por ejemplo, proyectas una imagen bella y moralmente ambigua. En este caso me parece más bien, vamos a decir, un aliño estético para dar a entender un mensaje. Tiene que ser un sistema centrado en esta propia figura. Entonces, es lo que se suele entender por satanismo en sentido estricto, ya entrando en términos más técnicos, académicos, pero es que es la única forma de satanismo real que verdaderamente entiendo yo. ¿Y en qué consiste? Es una relectura, ya digo, en clave por lo menos neutral o positiva de Satán. No es la adoración del mal, por tanto. Podemos llamarlo mito, podemos llamarlo literatura, podemos llamarlo una visión teológica, cuando hablamos del Génesis. La cuestión es que la visión que se tiene de la serpiente, que a lo largo de la Biblia está continuamente identificada con Satán, es la de una figura benefactora, que entiende que los humanos son una especie de autómatas controlados por una divinidad que de alguna forma tiene que tenerlos controlados, y les incita a comer del fruto del conocimiento, de la experiencia del bien y del mal. En este sentido, la lectura que hace el satanismo de la figura de Satán es muy parecida a la que se podría hacer de Prometeo, una figura opuesta a la divinidad y que otorga el conocimiento a los humanos siendo castigado por ello. Entonces, ¿cómo es para ti la trascendencia? Yo puedo creer en lo elevado, en lo que, como ha dicho Fernando, puede trascender de alguna forma de lo cotidiano. Si la definición que queremos ya dar de lo trascendente es todo aquello que no puede llegar nunca o de ninguna de las maneras a ser explicado por una experiencia empírica, entonces mi respuesta sería, supongo que no. No sé si seré una persona muy pragmática, pero en este sentido veo que todo lo que puede venir a partir de ahí no deja de ser una construcción de castillos en el aire donde cualquier pensamiento en el que te puedas agarrar o a lo que le puedas dar vueltas se acaba convirtiendo en un garabato de alguna forma. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos nos hemos hecho preguntas importantes, preguntas como las que nos colocabas aquí, que es ¿qué hacemos aquí? ¿Existe algo en lugar de nada? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Por qué hay algo en lugar de que haya nada? Y si hay algo detrás de esta cortina que es como lo conocemos.
Y la respuesta atea, materialista o naturalista que esperaba que Miguel nos trajera un poquito más, simplemente me parece que no nos puede explicar la realidad que observamos. Porque que toda la complejidad, la belleza, la inteligencia sean fruto de algo ridículamente insignificante, con poca belleza y sin inteligencia, me parece contraintuitivo. Es como si de repente nos fijáramos en las meninas y dijéramos, lo que ha pasado es que se han derramado unos cuantos botes de pintura. No funciona así, Josué. Lo más lógico, creo, que cuando observamos el universo, afirmemos que depende de otra cosa más grande que sí mismo. Que cuando observamos la belleza y la inteligencia que se manifiestan, afirmemos que no son sino el reflejo de algo todavía más bello y poderoso que lo que estamos observando. Y aquí estaremos de acuerdo tú y yo, imagino, Fernando, que existe algo más allá del mundo natural que observamos. Pero sí existe la trascendencia. Existe la trascendencia. Sin embargo, esta realidad no material, trascendente, es demasiado grande, es demasiado abstracta, es demasiado incomprensible para seres humanos finitos y pequeños como los seres humanos. Si los seres humanos tenemos que codificar la trascendencia, tendríamos que tener más preguntas que respuestas. Es decir, todo acercamiento del ser humano para encapsular a lo trascendente, por naturaleza, de base, es incompleto por la diferencia sustancial que existe entre lo abstracto y lo concreto, entre el Dios y los seres humanos. Por lo cual creo que es completamente lógico que lleguemos a la conclusión de que si queremos conocer lo trascendente, tiene que haber un camino de lo trascendente hacia nosotros para darse a conocer. Necesitamos que Dios se revele si querríamos de verdad conocerlo de una manera consciente y plena. Que de hecho es lo que plantea el cristianismo. Ante la pregunta, ¿existe algo trascendente? Que es la pregunta que nos hacías. La respuesta es sí, existe algo trascendente porque existe alguien trascendente. Jesús de Nazaret es la materialización de lo trascendente. En Jesús de Nazaret estamos viendo al ideal hecho real, a lo abstracto concreto. Y ante la pregunta de, oye, Jesús de Nazaret. Y la cosa súper interesante que vemos en Jesús es que no únicamente nos responde a, oye, ¿existe la trascendencia? Que la respuesta es que sí. Es que también nos dice cómo es la trascendencia. Oye, ¿cómo es la trascendencia? La trascendencia es poderosa como para crear y sustentar el universo. Y la trascendencia es cercana y buena como para hacerse una de nosotros y morir por darnos una vida junto a ella. Por lo cual, ¿existe la trascendencia? La respuesta es sí. Y es una trascendencia que es poderosa como para crear el universo y cercana y buena como para morir por su continuidad. Entonces yo entiendo que la trascendencia en ese sentido es vital. Lo mismo para nosotros en la Wicca, son los pasos que damos, son ciclos que tienes que ir pasando. Nosotros entendemos que eso también se transporta, se lleva al conocimiento en otras religiones, en otras culturas y sociedades. Entonces la trascendencia siempre va a ser el descubrir eso que nos hace falta, que nosotros sabemos que está ahí, pero no llegamos a entender. Claro, pasa que al final nos encontramos con el dilema de Matrix una y otra vez, porque la gran pregunta es, ya, pero ¿en qué realidad vivo? ¿Sabes? Al final del día, yo cuando me levanto por la mañana quiero saber en qué realidad vivo. O sea, ¿vivo en una realidad virtual? Claro, es que ¿Vivo en un no planeta en el que existen dioses allí que no sé muy bien quiénes son? ¿Vivo en una realidad atea, en la cual todo es fruto de la casualidad? ¿O vivo realmente en una realidad en la que existe un Dios que se preocupa por mí, que tengo significado, que tengo propósito? O sea, porque al final está guay que juguemos con la metáfora, con el arte, que me flipa y me encanta, pero, o sea, ¿qué es verdad? O sea, ¿qué evidencias tenemos para sostener nuestras creencias? Porque, o sea, mi creencia está genial, la puedo tener y la puedo retrotraer de el siglo X a.C. Y estará genial y te diré maravilloso, pero mi pregunta será en última instancia, ¿qué evidencias tienes que sostengan tu creencia? Porque crees eso en lugar de creer otra cosa. Está genial que digan, me hace sentir bien. Genial, pero si es mentira, por mucho que te haga sentir bien, estás viviendo en mentira. Y nadie queremos vivir una mentira. O sea, al final del día... Pero ¿cuál es tu evidencia? O sea, ¿la fe tiene que ver con las evidencias? Yo creo que no. Por definición, no.
Por eso, ¿cuál es tu evidencia? Igual que ¿La la evidencia de Cristo cuál es? Igual que lo trascendente. Un segundo, Miguel, dices, por definición, no. ¿Cómo definimos fe? Es que, de nuevo, estamos jugando con palabras que depende de cómo las definamos. No, pero me gustaría que lo respondieras. ¿Cuál es tu Sí, evidencia? sí, Porque sí, has hablado de evidencia. Sí, fe, pistis, que tú usas la palabra en griego, significa confianza. De hecho, el griego bíblico habla de la fe como la confianza. una evidencia. ¿Confianza en qué? En lo que hemos visto y oído. Eso es lo que predican los discípulos de Jesús todo el rato. Tenemos confianza en lo que hemos visto y oído. No es una idea que nos acaba de sobrevenir, no, porque hemos visto al Cristo, hemos visto a Jesús, hemos visto sus proezas, hemos escuchado sus enseñanzas, hemos visto morir y resucitar. Por eso creemos y tenemos evidencias materiales de lo que existe. O sea, la fe ciega, como salto al vacío, no tiene sentido. No tiene sentido porque si es falsa, no nos puede ayudar. Yo también creo que existió Jesús. Sí. Otra cosa es que yo crea que el relato de los evangelios se ajusta a una cosa que realmente ocurrió en la realidad. Claro. Y uno de los puntos donde quería ir es, si tomamos como argumento la cuestión de que hay autores dando testimonio de eso, no sé por qué tendría que tener, por ejemplo, más validez que cualquier tipo de revelación esotérica que se pueda haber dado hace 30 años haya sido por inspiración, haya sido incluso por drogas. No veo por qué una tiene que tener más peso que la otra, por lo menos si nos agarramos a la cuestión de hay un testimonio, esta persona me está contando algo que ha visto. De hecho, si nos agarramos a lo histórico, creo que me parecería difícil defender que los autores precisamente de los evangelios son esas mismas personas que lo han visto. Por lo que yo tengo entendido, no. Sino que es una suma de textos reconstruidos a partir de una o dos generaciones de creyentes y que en un concilio se han hecho canónicos. Ok, o sea, si queréis podemos hablar de eso, pero en primer lugar por la cosa pero que... vamos a, pero, sí, por tiempo. Sí, pero solamente por una cosa que decías al principio, que decía Miguel, de toca muchos campos. Claro, porque si existe Dios, deberíamos de encontrar evidencias de su existencia en muchos campos. En el filosófico, en el científico, en el moral, en el histórico. Y sobre el tema de los evangelios, vemos menciones todo el rato a personas que estaban vivas en ese momento. O sea, hay un ejercicio increíble en los evangelios, de los propios escritores de los evangelios, de cómo, oye, ve y confirma con este. Oye, que el tal José de Arimatea, donde se enterró a Jesús, sigue vivo y vive allí. Oye, por cierto, que ese otro está allí. Es interesante, hay una diferencia sustancial en el que ese hecho histórico, que de nuevo, la mayoría de historiadores actuales creen que es verídico, que es histórico. Yo soy, desde hace un tiempo, aficionado a la etología humana. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, que se puede aplicar a humanos, casi como una rama de la psicología, y hay concretamente una corriente dentro de esta ciencia que se llama ecología del comportamiento, ¿no? Que es la que estudia el sentido evolutivo de todas estas acciones. Y en este sentido, los especialistas en este campo tienen consenso en que la gran mayoría de las decisiones que tomamos las personas provienen realmente del instinto o de algún tipo de necesidad biológica, basado principalmente en el instinto de supervivencia, podemos incluir también el instinto de reproducción y en menor medida la necesidad de ahorrar energía, ¿no? Entonces, basado en esto, ¿qué podríamos decir sobre la moralidad? En este sentido, creo que, y al igual que no podríamos reprocharle casi a un animal las decisiones que toma, el 70% de esto que estoy diciendo nos lo podríamos aplicar también a nosotros. Creo que los seres humanos lo que hacemos realmente es pasar por el filtro de la razón todas estas decisiones o acciones instintivas. Entonces, en este sentido, creo que no tendría mucho sentido ser por lo menos muy duros con nosotros mismos. Si a esto le añadimos, además, que sobre cualquier
acción, decisión que tomamos, vamos a tomar como ejemplo este cuaderno, ¿no? Imaginemos que esto es una opción, yo veo aquí algo, pero cuanto más vueltas le voy dando, si por lo menos quiero analizar la moralidad de una cuestión en términos de blanco o negro, cuanto más puntos de vista tengo sobre las causas y las consecuencias de algo, más gris puro se va volviendo, por lo menos desde mi punto de vista. En este sentido, claro, acabamos casi necesariamente en el relativismo. Y no creo necesariamente que eso sea algo bueno. Quiero decir, en realidad es una putada caer en el relativismo, porque no nos deja nada claro sobre cómo tenemos que trabajar, no nos da una vía clara de comportamiento. Lo bueno que tiene esto es que por lo menos nos abre la puerta a ser nosotros los que... Mira, a lo mejor no llegamos a construir un sistema objetivo y universal, pero vamos a intentar recopilar toda la información, todas las referencias para, a nivel individual, al menos conformar nuestro propio sistema, dentro de que al final no dejamos de estar construyendo una torre sobre una especie de arenas movedizas, por lo que he comentado antes. Lo que hablamos antes de la electricidad, pues bueno, la podemos utilizar, aunque está muy manido, ¿no? Decir lo mismo, la electricidad puede enchufar una silla eléctrica a un quirófano. Es el uso que le demos a la electricidad lo que va a hacer que algo sea bueno o malo, o vaya a resultar bueno o malo, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido casi vamos a llevarnos por los caminos de Nietzsche y hablar de trascender el bien y el mal, ¿no? Como una de las tres facetas, ¿no?, religiosas. Tenemos que trascender eso porque ni todo es bueno, ni todo es malo, o al 100% bueno o al 100% malo. Pero fíjate que estamos cometiendo un error a veces me sorprende un poco, la verdad, en esta mesa, de entender el cristianismo como una suerte de dualismo en el cual existe un bien y un mal, cuando esa no es la visión cristiana. La visión cristiana, además, lo he dicho cuando estaba hablando, Dios es el bien, la ausencia del bien es el mal, la ausencia de Dios es el mal. No existe en el cristianismo, esto es un error que tenemos que ya quitar. El demonio no es el adversario de Dios igual en poder que están ahí en la batalla de boxeo. No, eso no tiene ningún tipo de sentido. Dios es el creador, la causa incausada, el motor inmóvil, usando a Aristóteles, que es bueno. La ausencia de Dios es el mal. Los seres humanos somos responsables completamente. Que exista el mal como ausencia de Dios no nos libera de carga. Los seres humanos somos responsables. De hecho, somos responsables en última instancia de responder delante de Dios. Porque existe un bien, porque existe una justicia, porque existe moral. Que de nuevo me sorprendía un poco escuchándote, Fernando, porque decías de repente, tenemos que trascender el bien y el mal, pero de repente me has dicho también que usar la electricidad para ejecutar a alguien en una silla eléctrica está mal. Entonces digo, ¿pero trascendemos o no trascendemos? Bien y cosas que están mal, y luego, si lo están bien y mal, ¿quién determina cómo lo están? Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. ¿Para qué? Continúa Jesús diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre. Fijaos la relación entre la moral y los actos. Amad a vuestros enemigos con la trascendencia, con vuestro Padre. Y continúa diciendo, porque si amáis a los que os aman, no hacéis también lo mismo que los malhechores. Y termina Jesús diciendo eso de, por tanto, sed ustedes perfectos. Perfectos como vuestro Padre Celestial, porque Dios es perfecto. ¿Cómo definimos el bien? Dios es el bien. Y la ausencia de Dios es el mal. Y cuanto más nos acercamos al bien, más se acerca el ser humano a Dios. Y fíjate que si la primera pregunta sobre la trascendencia era una pregunta bastante más abstracta, incluso filosófica, en la que hemos aterrizado regular quizás,
Esta pregunta es bastante más pragmática y me gusta la sinceridad de Miguel diciendo esto puede no ser muy positivo. Gracias por esa sinceridad, de verdad. Porque esta pregunta sobre la moralidad y el bien y el mal sí que es de esas preguntas que fácilmente vemos. Las ideas tienen consecuencias. Lo que pienso sobre el mundo influye en cómo vivo la vida. El bien nos hace bien. Y creo que estaremos de acuerdo, porque es una experiencia que vivimos todo el rato. El bien nos hace bien. El bien existe y existe en Dios. Y la moralidad no es relativa. No es relativa porque no depende de mí. La moralidad existe y es objetiva porque el bien vive en Dios. Como conclusión, dejo una pregunta. ¿Por qué deberíamos de vivir el Sermón del Monte? ¿Por qué deberíamos de luchar contra la hipocresía, contra la injusticia, contra la maldad? ¿Por qué deberíamos de amar a nuestros enemigos? Para ser hijos de Dios. Para ser como nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que ofrecéis? Esta es para los tres. ¿Qué es lo que ofrece el satanismo? ¿Qué es lo que ofrece el wiccanismo? ¿Qué es lo que ofrece el cristianismo? Si yo al final de esta reunión me acercara a vosotros, a cada uno por individual y dijera, hey, quiero seguir o meterme en tu grupo o escucharte, ¿qué es lo que me ofreces hoy a mí para mi vida? Esto a lo mejor no lo expliqué bien al principio, pero el satanismo realmente es autoteísta y si se utilizan las etiquetas de ateísmo o de teísmo o agnosticismo es como una forma fácil y accesible de entender cómo se comprenden a las divinidades. Si es precisamente ateo, será, o una religiosidad ateísta, se entenderá que esta relación es psicológica, que se entienden como símbolos o como arquetipos. Si es teísta, se entenderán como entidades reales, inteligentes o autónomas, o incluso como energías trascendentes de alguna forma. ¿Sobre qué ofrecemos? ¿Por qué tendría que ofrecerte yo nada a ti? Quiero decir, yo nunca he reivindicado esto como si fuera algo para todo el mundo. Es bueno para mí y yo lo defiendo porque entiendo que es bueno para mí. A lo mejor en la serie de valores que reivindica el satanismo hace una mala mezcla con la personalidad que tiene alguien. Por ejemplo, un violador que quiera justificarse en la cuestión de la libertad individual para hacer absolutamente todo lo que le sale de los cojones, le diré que esto no consiste en esto. ¿Qué ofrece? Pues supongo que eso solo lo puede saber cada persona que haya puesto un pie aquí. Si quiere dar el paso, que a mí no me parece necesario. Quiero decir, puedes llegar a las mismas conclusiones o puede ser útil para ti cualquier otra forma de religión, espiritualidad, filosofía. Esto, evidentemente, tiene unas líneas claras por donde puedes tirar, pero no es necesario para vivir una serie de cosas o defender una serie de cosas. Pues yo creo que hemos Entiendo llegado que ya al límite. respondemos los demás la pregunta de qué ofrece nuestra Ah, congregación. había una pregunta para ti, perdona. Fernando primero y después sí que... Bueno, yo voy a seguir muy a colación. Ya he explicado antes, nuestro culto no es proselitista, no busca ofrecer nada, ¿no? Entonces, no tenemos esa necesidad de tener que explicar qué podríamos hacer por ti, ni en qué podríamos mejorarte, ni cómo sería la vida si tú estuvieras en la Wicca. No tenemos esa impronta, entonces no sabría qué decirte. ¿Qué puede ofrecer la Wicca? Descúbrelo, o la Wicca, o el satanismo, o el cristianismo, o el budismo, o el hinduismo, lo que tú quieras. Bueno, yo creo que si la verdad existe, merece la pena perseguirla y creo que esta suerte de discursos con los que termináis, da igual un poco aquí o allí, en última instancia atentan contra uno de los valores más importantes que tenemos los seres humanos, que es la verdad. Porque la verdad nos libera. Y la pregunta con la que quiero que nos quedemos es, ¿qué es verdad? ¿En qué tipo de mundo vivimos? Vivimos en un mundo en el que hay muchos dioses, en el que no hay ninguno, en el que hay uno. El cristianismo sí responde a estas preguntas y responde de una manera coherente. De hecho, creo que es la mejor como visión que representa el mundo en el que vivimos, el mundo que veo, el mundo que siento, el mundo que anhelo. Y el cristianismo ofrece una cosa evidente que es reconciliación con Dios. Todos los seres humanos estamos alineados de nuestro Creador. Tenemos que volver a conectar con Él. Jesús de Nazaret es Dios en carne y hueso,
para ofrecer al ser humano reconciliación con Él. Tú, estés donde estés, hayas vivido lo que hayas vivido, da igual tu historia, da igual tu afiliación política o religiosa, Jesús está ready para ti. El cristianismo es buena noticia para tu vida.